Muy buenas tardes, bienvenido una vez más, ya en este final del capítulo de Farmacoeconomía 1, lógicamente con un cierre, diríamos, honorable a través de lo que es la disertación y esta mesa redonda que pretende participar con ustedes, que ustedes sean los protagonistas de hacer preguntas al doctor Luis Servino, que en esta oportunidad, este módulo titulado Política de Medicamentos, y esto que es la gestión de compras de medicamentos de alto precio. Lo invito al doctor Luis Servino, director del instituto, a que pueda brindarnos su ponencia. Doctor, Bueno, muchas gracias. Gracias, Víctor. Por favor. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo desde sus hogares. Y bueno, como decía Víctor, hoy es un poco la clase final, donde vamos a repasar por ahí algunos de los temas que ya vimos, pero indudablemente cuando hablamos de política de medicamentos para todos los que están de una forma u otra formando parte del sistema de atención médica, ya sea en obras sociales o empresas de medicina prepaga o en el sector público, el gran desafío farmacoeconómico que tenemos justamente es la gestión de compra de medicamentos de alto precio, ¿sí? Que son los que nos hacen ruido, que son los que nos generan mayores desafíos. Ya en su momento, hace muchos años, la OPS se encargó de definir qué era un medicamento de alto precio. Ustedes fíjense que tomaron una definición que dice que consideran medicamentos de alto precio aquellos que están por encima del 40% de lo que es el ingreso familiar. Definición que, si bien para muchos países la podemos tomar por cierta, vamos a ver que en el caso de la Argentina, este tipo de medicamentos en general son financiados exclusivamente por el sector público. Acá tenemos dos casos emblemáticos de medicamentos de alto precio. Ustedes fíjense en el caso del Migalastat, que se aprobó en el año 2018, ya hace varios años, para la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad sumamente rara, o el Miocine, aprobado por la FDA en 2006, ¿no es cierto? Se aprobó, este detalle se los marco, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, con un ensayo clínico de 39 pacientes, porque también, indudablemente, la enfermedad de Pompe es una enfermedad aún más rara que la enfermedad de Fabry, ¿sí? Pero están en este rubro de medicamentos de alto precio porque Bien, con todo caso, el gasto que va entre asignación y todo. $1.000. No, no está mal, porque si no, el compromiso no está en ningún lado y el que vino acá es. Exacto. La pregunta que nos hacemos es sobre quién impacta el financiamiento de estos medicamentos, porque acá hay dos grandes opciones: o sobre el gasto de bolsillo de los pacientes o sobre los financiadores. Y acá es lo que les decía recién, ¿no es cierto? En el caso del sistema de atención médica en Argentina, el gasto y el financiamiento recae esencialmente sobre el segmento obras sociales, de pagos y el sector público. No solamente porque prácticamente no hay nadie que está en condiciones de financiar medicamentos que salen miles de dólares mensualmente, sino porque nuestro modelo de atención médica y el programa médico obligatorio que tenemos vigente, que se fue ampliando a través de leyes de coberturas, inclusive de enfermedades raras, hace que el sistema financiador, sea obras sociales o prepagos, esencialmente financien estos medicamentos de alto precio en forma directa o lo hagan a través del mecanismo judicial. Fíjense, estos son datos de la realidad. Entre el año 2013 y el 2023, es decir, en 10 años, la FDA aprobó 483 nuevos medicamentos. Ahora, de estos 483 medicamentos, el 51%, es un poco más de la mitad, fueron destinados a enfermedades raras como las que veíamos recién. Es decir, que durante muchos años la estrategia de la industria farmacéutica se vinculó en gran parte a desarrollar nuevas moléculas, nuevos productos
para este nicho de mercado que eran las enfermedades raras. También ustedes habrán escuchado que se las denomina enfermedades huérfanas porque no tenían ningún tratamiento específico, enfermedades obviamente genéticas, todas con un alto nivel de discapacidad para el que la sufre y muchas de ellas mortales en los primeros años de vida, ¿no es cierto? Entonces, esto marcó un nivel de desarrollo de la industria hacia este sector comercial y realmente tan impactante fue que durante algunos años, sobre todo los primeros años del 2000, ya se hablaban de las famosas moléculas del $1.000.000 vinculadas con este desarrollo de la industria específicamente hacia este sector. La pregunta es, o la forma de encarar el tema este, es decir, bueno, el comportamiento del precio de los medicamentos indudablemente nos lleva a esta conclusión, va de la mano de la innovación, ¿sí? Todos los medicamentos, en el momento que salen al mercado como moléculas realmente innovadoras, todas tienen en común, independientemente del efecto farmacológico y el efecto que tenga desde el punto de vista de mejorar expectativa de vida de pacientes, en el caso de pacientes oncológicos, calidad de vida, lo que fuera, todas tienen en común que salen a un precio muy elevado y que todas necesitan el paso del tiempo para demostrar ese efecto farmacológico que por lo menos nos dice la industria que van a tener. O sea que inexorablemente necesitamos que el tiempo las apruebe, más allá que institucionalmente la FDA, el ANMAT entre nosotros, apruebe la comercialización de una molécula. Pero hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de medicamentos que fueron aprobados y después de muchos años se demostró que el efecto no era en los niveles que la industria nos anunciaba. Y algunos casos extremos que hasta tuvieron que ser retirados del mercado por algunos efectos adversos que habían pasado inadvertidos en la etapa del ensayo, ¿sí? Para humanizar un poco esta charla, porque siempre hablamos de medicamentos y hablamos de plata, tenemos que recordar que en el medio están los pacientes. Y bueno, ¿cómo no recordar a este paciente histórico, que era Stephen Hawking, que lo habremos visto en una película que habla de su vida, pero yo lo traigo a colación. Este hombre, este científico muy reconocido, inglés, murió en el año 2018, pero murió víctima de una enfermedad que es el ELA o esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que generalmente en esa edad es la que se manifiesta, es decir, entre los 40 y 60 años. Como dice ahí, es un comienzo lento, afecta a los grupos musculares y otra de las características bastante importantes que tiene que no afecta la lucidez que tiene el paciente, ¿sí? De hecho, el 80% de los pacientes mueren antes de los 5 años de haberse diagnosticado, pero en un estado total y absoluto de conciencia. Hasta el momento, y esto si bien tiene unos años, esta diapositiva, podríamos decir que hasta el momento no hay un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Ahora, fíjense con estas características, que como decíamos, se manifiesta a veces alrededor de los 40 o 50 años, cualquiera por ahí de los que nos está escuchando, o un familiar, o alguno de nosotros, puede ser diagnosticado con esta enfermedad, que como vemos acá, el 80% a los 5 años tiene altísimas posibilidades de estar muerto. Si nosotros nos ponemos en la piel de estos pacientes, bueno, uno podría decir, yo quiero algún tipo de tratamiento, alguna posibilidad, alguna esperanza. Y bueno, esto pasó en el 2015. En el 2015 se desarrolló esta molécula que se llama GM604, con ensayos clínicos no de mucha cantidad de pacientes, pero que prometía mejorar la evolución de la enfermedad, ¿sí? El detalle ahí interesante de esto es que el tratamiento era totalmente experimental. Los ensayos clínicos
En fase 2 incluía muy pocos pacientes, porque tampoco hay una gran cantidad de gente que se preste a este tipo de ensayos, y los resultados no eran concluyentes, por lo menos en este momento, y que el tratamiento costaba alrededor de $95.000. Al principio le dije, vamos a humanizar esto. Bueno, a mí me tocó definir sobre si había que comprar un medicamento o no, porque no fui el que trató a Hawkins, pero sí me tocó, siendo funcionario, atender a un paciente que además era un paciente conocido, que podemos decir su nombre porque fue público en su momento, que era un escritor que se llamaba Piglia, un escritor argentino conocido que sufría esta enfermedad. Y obviamente, como hoy todos tienen acceso a Internet y también no solamente los médicos, sino también los pacientes, había una exigencia de cubrir este tratamiento. Y en definitiva, le terminamos cubriendo este tratamiento que era experimental. Inclusive en la página del laboratorio, ¿no es cierto?, figuraban los pacientes que estaban incluidos en este ensayo, era total y absolutamente experimental. Pero acceder a eso costaba la suma, estamos hablando del año 2016, costaba cerca de $100.000. La presión era muy grande de la esposa del paciente y era total y absolutamente lógico. Por eso yo le decía al comienzo, vamos a humanizar el tema porque cualquiera de los que estamos hoy escuchando que le pase a uno, le pase a un familiar, la verdad no querría acceder a esta molécula, aunque sea experimental y aunque los resultados no sean tan claros y aunque el número de pacientes del ensayo no sea el ideal. Yo creo que todos querríamos acceder ante un panorama que en 5 años el 80% vamos a estar muertos. Entonces, muchas veces es difícil tomar una decisión si la miramos desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Mucho más, ustedes fíjense, si esto se trata de un niño, si se trata de un hijo, en el cual saben que tiene una enfermedad, como el caso, lo vamos a ver un poco más adelante, el caso de la atrofia medular espinal, donde también alrededor del 2015-2016 aparecieron moléculas de 700-800.000 dólares que prometían mejorar la evolución de la enfermedad. Alguien puede decir, no, no se la voy a dar a mi hijo porque este es un medicamento caro o porque el ensayo todavía no es concluyente, cuando saben que el tiempo nos juega en contra. Así que esa, lamentablemente, o por suerte, es una de las variables que vamos a tener que tener en cuenta en el momento de tomar las decisiones. No van a ser solamente las variables económicas. ¿Sí? Entonces, un poco el tema es cómo resolver este dilema que nos vamos a enfrentar y si ustedes están al frente de obras sociales o prepagos o cualquier tipo de financiador, lo van a tener, les diría que casi todos los días van a tener este tipo de dilemas, por ahí no de costos de 100 o 200.000 dólares, pero sí costos de miles de dólares diarios, seguramente. Y la pregunta es, ¿lo tiene que resolver ver el médico? ¿Lo tiene que resolver la justicia? ¿Y por qué pongo estas dos variables? Porque cualquiera que ejerza la medicina y que tenga conciencia de que existe un tratamiento para tratar esta enfermedad, ¿qué va a hacer? ¿Va a decirle al médico, no, no se lo puedo indicar porque vale cargo? El médico no lo puede resolver y de hecho no lo resuelve. El médico indica de acuerdo a su saber y entender, haciendo abstracción del costo, porque no es función del médico administrar la situación macro del sistema de salud. ¿Sí? Por eso terminan este tipo de casos cuando llegan al financiador con una indicación médica. El financiador dice, bueno, yo no estoy por ahí en condiciones de financiar este tratamiento, lo niega muchas veces porque ni siquiera está contemplado en el PMO actual, y el paciente termina en la justicia. La justicia normalmente aprueba, en la mayor parte de los casos, aprueba o da una medida cautelar,
no es una medida definitiva, es una medida cautelar, en la cual dice, bueno, entréguenle al paciente tal medicamento. En la historia de los amparos por este tipo de medicación hubo un antes y un después que estuvo vinculado justamente a la atrofia medular espinal a partir de fallos acaecidos en la provincia de Córdoba, donde la variable fue que los fallos, además de condenar a que el financiador entregue el medicamento al paciente, involucra al Estado nacional o al Estado provincial. Y eso tuvo su impacto porque a partir de esos fallos, el Ministerio de Salud de ese momento tomó cartas en el asunto y empezó a realizar y desarrollar tratativas con el laboratorio que importaba el Nusinersen. Y bueno, bajó un poquitito el precio al momento también de que para compensar esa baja de precio también extendió la indicación a casos que era dudosa su beneficio. Sí, acá hay una pregunta. Sí, te hago una consulta para aclararme. Yo tengo entendido que existe un fondo acá, el Sur, o no sé si cambió de nombre, que es el que financia como estos medicamentos más altos, pero ese fondo está hecho de aportes, o sea, de los fondos de las obras sociales también, o se compone de otras cosas. Bueno, perfecto, ¿no? La pregunta es muy interesante porque mucha gente habla a veces del fondo, Claro. y no conocen lo que es el fondo. El fondo se llama Fondo Solidario de Redistribución, se creó con la Ley de Obras Sociales vigente, que es la 23660 y 23661, que es la Ley de Obras Sociales y de Seguro de Salud. Esa ley lo que dice es que en promedio, para no entrar en detalles, un 15% de los aportes y las contribuciones de toda la masa de trabajadores que tienen obra social iban a integrar un fondo. Les aclaro que son muchos miles de millones, ¿no es cierto? Porque es el 15% del total de toda la masa de trabajadores en actividad que son beneficiarios del sistema de obras sociales. Cuando vas al texto de la ley original que sigue vigente, lo que dice que ese fondo solidario, en el 70% de todo lo que recauda, tenía que destinarse, o mejor dicho, tiene que destinarse, porque eso no fue cambiado, por lo menos desde el punto de vista legislativo, tiene que destinarse a amortiguar la diferencia de ingresos entre las distintas obras sociales. Lo hablamos creo que la otra vez, o una clase pasada. Hoy el promedio, por ejemplo, de ingresos de las obras sociales está entre 45 y 50.000 pesos por beneficiario, pero es el promedio de los 14 millones de beneficiarios que hay en el sistema. Si ese es el promedio, la conclusión es que hay obras sociales de dirección, por ejemplo, que tienen un ingreso per cápita por el promedio cercano a los 100.000, pero hay otras que tienen un ingreso por ahí cercano a los 20.000. Con lo cual ustedes se dan cuenta que hay una desigualdad intrínseca dentro del sistema y por eso en el momento de dictar la ley dicen, bueno, vamos a crear este fondo para que de alguna manera se equilibre esa diferencia entre los ingresos de la obra social. En la práctica se cumplió muy poco tiempo ese artículo tal cual y sobre todo a partir del año 2001 con la emergencia sanitaria empieza a distorsionarse el uso de estos recursos del fondo, que les repito, el 70% de acuerdo al texto de la ley se tiene que distribuir en forma automática para compensar la diferencia de aportes. A partir del 2001, como les decía, se empezó a distorsionar. ¿Por qué? Porque se empezó a utilizar para financiar medicamentos de alto precio a través de sus diferentes variables, ¿no es cierto? En un momento se creó lo que se llamó la Administración de Programas Especiales, después se creó el Sistema SUR, que es el Sistema Único de Reintegros, después lo tomó directamente la Superintendencia, y entonces ese fondo empezó a utilizarse no para compensar las desigualdades intrínsecas de los ingresos, sino para financiar prestaciones. Les diría que en su mayor parte, históricamente, era para financiar medicamentos de alto costo, HIV en su momento, diabetes, enfermedades raras, y lo cumplía
ese rol el fondo. Hasta que empezó a crecer la demanda de discapacidad. Hoy en día les diría que el 80% de todos los recursos del fondo se utilizan para financiar prestaciones que utilizan las personas con discapacidad. A partir de, bueno, una modificación que se hizo de las normas, que se llama el decreto de integración, donde se automatizó el acceso a las prestaciones de los pacientes discapacitados. Eso hizo que aumentaran los discapacitados. Diría, no, listo, lo que hizo eso es que al tener mejor acceso y mejor cobertura, la gente que por ahí antes ni iba a pedir una consulta o a pedir un tratamiento, ahora empezó a ir. Ahora me refiero desde el 2016 hasta la fecha, la gente concurría a los centros, hubo mayor demanda, obviamente, y además aumentó la oferta, porque se transparentó mucho el mecanismo de pago de las obras sociales a los prestadores. Ya los recursos se pagaban directamente del fondo. ¿Sí? La obra social tenía que denunciar quiénes eran sus afiliados con discapacidad, las prestaciones que recibían, actualizarla todos los años, y el pago se hacía directamente a una cuenta específica que la obra social tenía que tener abierta en el Banco Nación, e iba directamente al prestador. ¿Sí? Entonces, el fondo, para concretar tu respuesta, en su momento financió gran parte de estos medicamentos. Hoy te diría que tienen no más del 15 o el 20% para financiar este tipo de medicamentos. Es decir, que son muy exiguos, porque hoy los recursos, la mayor parte se los lleva la situación de discapacidad. Como les decía, el médico puede resolver este tema por una cuestión ética, siempre va a indicar lo que él crea conveniente. Pero por otro lado, esta cita es muy importante, es uno de los médicos cardiólogos argentinos de mayor nivel en generar y crear evidencia, donde dice: la búsqueda de evidencia en forma individual es prácticamente imposible por razones de tiempo y complejidad creciente en las interpretaciones de las publicaciones. Si pretender que el médico en forma individual pueda permanentemente estar en la cresta de la ola con respecto a el nivel de evidencia que se tiene, es prácticamente muy difícil. O sea, estamos conviviendo con médicos que ganan menos de 2.000 pesos la hora. ¿Ustedes creen que un médico va a estar 2 o 3 horas diariamente estudiando, aunque sea de una sola especialidad, todas las evidencias que se generan y se publican? ¿Tienen la capacidad para poder hacerlo? La respuesta es no. Por eso, el dilema que plantean estas nuevas tecnologías solo se puede resolver con una correcta interpretación de esas evidencias, y para eso, indudablemente, la forma de poder resolverlo es con la creación de una agencia que evalúe esas tecnologías y emita, como hasta ahora emite la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías, que está en la órbita del Ministerio de Salud, las conclusiones de las evidencias, y de alguna manera, casi accesoriamente, funciona como una guía de práctica clínica en algunos aspectos, para delimitar en qué casos esas tecnologías hay que aplicarlas, y de qué forma y a qué grupo de pacientes. Es decir, que el médico en forma individual no está en condiciones, en términos generales, de evaluar aisladamente evidencias, ¿no es cierto? Aparte de, bueno, lo que habíamos visto, de que el 50% de lo que la industria había producido en ese periodo de tiempo era para enfermedades raras o poco frecuentes, ustedes van a ver, si se ponen a navegar en la literatura de la industria, que en realidad a veces la industria divide los medicamentos que producen en dos grandes grupos, que son los medicamentos de especialidad y los medicamentos llamados tradicionales. Los de especialidad incluyen específicamente lo que es inmunología, oncología, HIV, y los medicamentos tradicionales vinculados esencialmente a diabetes, cardiovascular, enfermedades respiratorias, salud mental, es decir, todo lo demás. Son grupos bastante claros que así los define la industria cuando hace los estudios, o cuando IQVIA nos hace sus informes. Generalmente utiliza habitualmente esta forma de distribuir, y esto se lo digo para que todos hablemos más o menos el mismo lenguaje y entendamos qué queremos decir cuando hablamos de un medicamento de especialidad o uno tradicional, ¿no es cierto?
Fíjense en este gráfico que también es de IQVIA, digamos, lo que se ve, ustedes fíjense que los especializados, que los que están arriba, en la línea de arriba, en turquesa, representan el 54%, ¿sí?, de lo que es el mercado, la venta del mercado, básicamente representados por inmunología y oncología. En el grupo de los otros medicamentos, que representan el 46% de share de mercado, esencialmente, ¿quién tiene la mayor presencia? Los medicamentos para diabetes. ¿Sí? Son los que cobran una importancia realmente muy grande. ¿Sí? Pero bueno, para salir del área internacional e ir a lo nuestro, la tecnología de alto precio es distinta cuando estamos en un país como el nuestro. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos donde el alto precio en la Argentina tiene otras connotaciones, más allá del alto precio que en el mundo se considera cualquier otro medicamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, del año 2012, donde ya estaban en venta todas estas moléculas, al día de hoy muchas obviamente se siguen usando. Ustedes fíjense, y son todas moléculas que en el momento de salir al mercado fueron todas de alto precio. Si tomamos un valor unitario para cada una de ellas, a la cabeza, digamos, con el rituximab, que fue el primer biosimilar fabricado en la Argentina, bueno, todos los demás que siguen ahí. Entonces, fíjense, el mismo medicamento, el valor en el cual se podía conseguir en dos países del primer mundo y desarrollado, como puede ser España e Inglaterra. O sea que para nosotros el alto precio es un precio más alto que inclusive los propios países centrales. ¿Sí? Y este es un tema inherente a la política argentina de medicamentos. De hecho, medicamentos importados pagan el 21% de IVA. Y los medicamentos, más allá de que haya un solo pago, la salida de planta, los que se fabrican acá, también pagan el 21%. O sea que acá el acceso a la salud tiene un costo adicional que es del 21%, más los costos de intermediación que en otras clases ya los deben haber visto, ¿cierto? Pero no solamente el medicamento, este es otro ejemplo que yo les hablo siempre, no solamente en medicamentos los precios son en Argentina distintos. Por ejemplo, en el tratamiento de lo que son los aneurismas de aorta, que se usa otra nueva tecnología, que son las endoprótesis, que fueron desarrolladas por un médico argentino, ya hace muchos años. Ustedes fíjense que en este estudio publicado en el año 2010, donde ya estábamos en los albores ya del uso, hoy es totalmente sistematizado en todo el mundo, el gol estándar del tratamiento del aneurisma de aorta es la cirugía endovascular con una prótesis específica, que es costosa, indudablemente. Pero acá en este estudio lo que se vio es que si comparamos el tratamiento tradicional, que era la cirugía a cielo abierto del paciente y ponerle una prótesis tradicional, versus utilizar la endoprótesis, en la cual el paciente no se lo opera a cielo abierto, sino se hace un estudio similar a una angiografía y a través de ese estudio se le implanta la prótesis que, les repito, es muy costosa, pero ese costo en la Argentina hace que el tratamiento sea un 105% más caro que el tratamiento habitual, mientras que en Inglaterra sale solamente un 10% más caro. O sea que tenemos una distorsión muy grande del precio que hace que el acceso a estas nuevas tecnologías en Argentina sea particularmente elevado. Sobre todo, traigo esta imagen que ya lleva sus años porque a medida que pasa el tiempo, este alto precio de las nuevas tecnologías tiene una tendencia a bajar. ¿Sí? Por eso, ahí quiero rápidamente ir a esta imagen, yo creo que se la tienen que grabar, ¿no es cierto?, donde el precio de los medicamentos va de la mano de la innovación. Y es por ahí el concepto, uno de los conceptos que se tienen que llevar, es decir, los medicamentos innovadores sistemáticamente son todos de alto precio. No hay medicamento innovador que tenga un precio estándar de mercado, o si son medicamentos que tienen otras alternativas terapéuticas, salgan con valores similares al producto que hoy se está utilizando para tal o cual enfermedad. Son todos de muy elevado precio. Ahora, este elevado precio en el momento que salen al mercado, la tendencia es que después de 2, 3 o 4 años empiece a caer.
¿sí? Por eso, volviendo Incluso al... si no pierden patente, o sea, tiene que ver con el En propio... general, obviamente, la caída del precio depende. Obviamente, cuando hay una pérdida de patentes, cae porque en general aparecen genéricos, aparecen copias, y en otros casos o porque aparecen otras alternativas terapéuticas, Más innovadoras también. ¿no es cierto? Más innovadoras, que también son más costosas, entonces, bueno, para seguir compitiendo en esa porción de mercado, tienen que bajar el precio. Bueno, acá volvemos, acá tenés el ejemplo típico que les decía, año 2019, el Nusinersen, para la atrofia medular espinal, comparando el valor que se conseguía en la Argentina versus cualquiera de estos países. La Argentina es muchísimo más caro, en algunos casos casi el doble. Una pregunta. Sí, Carolina Cian, ¿hay alguna definición de innovación o cualquier nuevo producto estaríamos llamando innovador? bueno, buena, buena pregunta. Supuestamente un producto innovador tiene que cumplir una serie de condiciones que muchos de los productos que habitualmente se venden como tales no lo son y forman parte de los que la industria o sectores sanitarios llaman los evergreen, que son cambios sobre una molécula existente, hacen cambios que les permiten seguir teniendo beneficios en el mercado a partir de la prolongación de la patente. Algún caso paradigmático, por ejemplo, en el momento cuando salió el omeprazol, fue un producto innovador, con un efecto farmacológico, una acción farmacológica muy buena. Al cabo de unos años, antes de que se pierda la patente, el laboratorio le hizo algunos cambios a la molécula y patentó el esomeprazol, con lo cual, obviamente, para algunos eran cambios que no justificaban que el producto siguiera teniendo beneficios de patentes, porque lo consideraban que no era una innovación. La innovación había sido el omeprazol, porque fue prácticamente primero en su género, en la acción farmacológica y en los resultados que obtuvo para ser patentado, y nadie discutió las patentes del omeprazol. Sí, se empezó a discutir el esomeprazol, que tuvo cambios mínimos en la patente, en algunos estrados jurídicos de distintos países, en algunos aprobaron y el laboratorio siguió teniendo el royalty sobre el esomeprazol, y en otros países no se lo aceptaron. Esa es una discusión que es permanente con respecto a lo que a veces la industria hace de modificar algunos aspectos de la molécula o la capa que la reviste para mejorar la absorción, y con eso la idea es de mejorar el tiempo o extender, mejor dicho, el tiempo de beneficio de esa patente. Ahí también hay una trampa, porque, a ver, el sentido común lo que dice es, si yo tengo una molécula A que fue innovadora, nadie me la discutió, y mañana le hago una modificación, aunque sea una modificación mínima. La pregunta es, primero, ¿cuál es el problema de seguir usando la molécula original? Si esa, que yo digo que si el cambio es mínimo, que no genera ningún tipo de modificación, el efecto farmacológico va a ser el mismo de la A o la B modificada. Si el efecto no es el mismo, quiere decir que esa modificación le agregó, de alguna manera fue innovadora. Entonces ahí hay una discusión donde se mezcla lo comercial con lo científico, vinculado a la demostración de cuál es el efecto farmacológico que esa modificación tiene. Y como les decía en un comienzo, todo este tipo de cosas se demuestra pura y exclusivamente, no con los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es un primer escalón, pero se demuestra con el paso del tiempo. Y a veces pasan 5, 6, 7 años para demostrar cuál es el cambio real entre una molécula y otra. Entonces, esa es una discusión que está abierta, sobre todo en la Argentina, donde el respeto de las patentes no es absoluto como ocurre en Estados Unidos o Europa. Si te queda alguna duda, pues la vemos. Va a hablar ella.
Bueno, Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Retomo por ahí por la pregunta porque me parece que por ahí nos fuimos para otro lado y apuntaba a otra cosa con esto. Cuando te preguntaba de respecto de la innovación, ¿estamos considerando que una nueva molécula es innovación? O sea, no digo yo esto hacer ajustes y después apuntar al evergreening. O sea, no me metí con tema patentes. Estamos hablando de un nuevo producto. Entonces lo pienso en términos regulatorios, no en términos de patentes, ¿sí? sí. Que también tendrá que demostrar su innovación. Y patentes tiene sus requisitos para considerarse innovación. Lo pienso en términos regulatorios. ¿Qué pensamos que es innovación? ¿Una nueva molécula sin importar para qué patología es? ¿O la innovación va a ser una, claro, porque una nueva indicación para la misma molécula tal vez alguien considere innovación, o bien se considere un nuevo mecanismo de acción va a ser innovación, o una nueva forma de producir una, no sé, tipo una vacuna? ¿Eso es innovación? ¿O cualquier nueva molécula también la consideramos innovación? Para entender un poquito este concepto que venías compartiendo. Sí, a ver, yo creo que esto se ata indudablemente a la estructura jurídica de cada país, porque hay algunos países donde un cambio simple de la forma, como vos decías, de la forma de producir, pasa mucho en los biológicos, donde un mismo biológico genera un montón de patentes porque cambian determinados mecanismos en la producción. Eh, y no nos vamos a poner de acuerdo en una sola definición porque, como te decía recién, en el caso de omeprazol y esomeprazol hay varios países que algunos consideran que son patentables algunas cosas a partir de que generan innovación y otros que generan que no es innovador. Y yo creo que la innovación tiene, desde el punto de vista más allá del tema patentes, tiene que ver con el efecto que eso produzca o no desde el punto de vista sanitario. ¿Sí? Si realmente uno puede considerarlo que cambia el desarrollo, la evolución de la enfermedad, te diría es ampliamente innovador. Si no cambia la evolución, más allá de que consiga o no patentes, uno podría considerarlo desde el punto de vista asistencial no innovador. ¿Sí? A ver, te voy a poner un ejemplo, digamos, muy claro. Por ejemplo, en el año 80 recién salían los primeros antagonistas de las bombas de H2 para la acidez. Antes de esas drogas, antes que aparecieran en el mercado, era común en la guardia, yo hacía cirugía, que venían pacientes con úlceras perforadas porque no tenían un tratamiento farmacológico ideal para combatir la acidez. Era realmente muy frecuente, cosa que hoy es raro que vengas a tener en la guardia un paciente con una úlcera perforada o gastritis muy compleja de tratamiento. Gracias a que aparecieron en ese momento las primeras drogas como el Tagamet, la cimetidina, que cambiaron la evolución de una enfermedad, fueron ampliamente innovadoras. Después, obviamente, otra vuelta de tuerca fue la aparición en el caso del omeprazol. Y así, bueno, aparecen cosas que son innovadoras porque evolucionan y cambian el curso de una enfermedad. Te diría que la atorvastatina, para darte un ejemplo, también es una droga innovadora porque, bueno, cambió el curso de la enfermedad cardiovascular a lo largo de los años, tiene un impacto realmente muy importante en la reducción de factor de riesgo como es el colesterol. En ese caso uno podría considerar que son drogas, son moléculas innovadoras y otras que no han movido la aguja, ¿no es cierto? Esa creo que para mí es la mejor definición de innovadora, independientemente de que cada país le dé o no protección al cambio que le provoca sobre esa molécula. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, seguimos adelante. Gracias igualmente por la participación y cualquier otra duda, participás. Gracias. Ya tenemos el ejemplo este que ya lo habíamos visto. Otro de los elementos que tenemos que tiene que ver con lo que es innovación y el gasto de bolsillo, aunque no nos toca como país, pero para sí analizar cómo se va comportando el gasto vinculado con la innovación. Ustedes fíjense que en amarillo está
los nuevos medicamentos o los más modernos utilizados para la diabetes, cómo están tomando una importante porción de mercado, ¿sí? Cómo va creciendo con el tiempo, las famosas gliptinas, mientras que las insulinas, que es el tratamiento clásico, están casi planchadas, es lo que se ve en verde. Es lo que les decía hace un rato, es que cuando aparece una nueva tecnología, el precio se dispara, aumenta el gasto y las clásicas empiezan a entrar en una meseta de precios donde en general tienen los aumentos vinculados con la situación inflacionaria u otras cosas del mercado, pero no se disparan de la manera que se dispara una nueva tecnología, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cómo no nombrar esta situación, ¿sí? El tema de diabetes y obesidad a partir del desarrollo de este medicamento, el famoso Ozempic, que se utiliza empezó como medicación para la diabetes, pero se extendió para el tratamiento de la obesidad y realmente revolucionó el mercado. Hoy en día, después de haberse aprobado en Estados Unidos, el crecimiento fue geométrico. En Estados Unidos generó su ruido también, porque la misma droga, con un cambio en la dosis, tenía otro nombre. Por eso había notas en los diarios donde decía por qué el mismo medicamento, donde le ponen otro nombre comercial, que para obesidad se llama el Wegovy, ¿no es cierto?, que tenía una mayor concentración que el que se utilizaba como medicamento para la diabetes tipo 2, y el costo era superior, generó un ruido bastante grande en el mercado. Pero indudablemente esto es un tema que lo vamos a tener, ya diría que los tenemos hoy en todos nuestros escritorios, porque hay una cantidad de pacientes muy grande que vienen a pedir esta medicación para el tratamiento de la obesidad. ¿Sí? Ya lo comentábamos en otra clase el otro día, donde hasta como hoy por hoy está aprobado en la Argentina como medicación para diabetes tipo 2, para obesidad sería lo que llaman a veces una leve, otra indicación que no está específicamente, pero que el médico podría utilizarlo. Sin embargo, hemos recibido algunos casos donde el médico le hace una indicación al paciente, pero lo cataloga como diabético tipo 2 y cuando uno lo interroga realmente, en realidad no es un diabético. Es un paciente que quiere bajar de peso. Por ahí tiene la indicación desde el punto de vista de su situación de obesidad o sus comorbilidades, pero muchas veces, a veces hasta el médico se equivoca falseándole de alguna manera el diagnóstico, porque pensando de esa manera va a obtener el medicamento con mayor facilidad. Sea de una forma o de otra, la realidad es que es un medicamento que hoy el tratamiento puede estar en el orden de los 450, 500 mil pesos mensuales. Es un tratamiento que probablemente sea de muy largo tiempo. Ya hay una formulación hecha en Argentina de un laboratorio nacional que sale ostensiblemente más barato y que bueno, habrá que ver qué llegar de mercado tiene este nuevo producto, si la gente va a seguir consumiendo o quiere consumir el original, si va a consumir esta copia. Estamos hablando de un laboratorio nacional que es de primera marca igual, pero bueno, habrá que ver cómo se comporta el mercado. Sí. Sí, no, la consulta es si estos medicamentos ya innovadores están incluidos en el PMO, o sea, la molécula ya está incluida, ¿lo tiene que cubrir el financiador o están disponibles y lo... No está específicamente O sea, incluida, pero dicen que hay que cubrir diabetes pero tipo 2, claro. yo les planteo esto porque es lo que va a venir la andanada de pacientes queriendo que se le cubra este tipo de medicamentos. O sea, hay una ley de diabetes por la cual el paciente tiene cobertura del 100%, pero bueno, no significa que todo se le cubra. Por ahí, antes de esta discusión, hay otra que es, hoy le cubrimos a todos los pacientes las tiras reactivas para el dosaje de glucemia. Pero ya hace varios años que se utiliza el parche, que genera una lectura instantánea, inmediata y permanente del nivel de glucemia y que lo tenés en el teléfono
y que obviamente para el caso de chicos con diabetes es clave ese mecanismo. El costo es un poco más elevado el de los parches, pero indudablemente la comodidad para el paciente es abismal. Tener que pincharse los dedos todos los días o tener un parche que se cambia 2 veces por mes. Yo creo que esa nueva tecnología, que es el parche, en algún momento va prácticamente a igualar el precio de las tiras y en un futuro inmediato creo que las tiras van a tender a desaparecer, salvo que sean tan baratas que algunos quieran hacerlo. Pero ya poniéndose en la piel del paciente no es lo mismo pincharse todos los días que tener un parche, ¿sí? Como ya les comentaba, hay una ley de diabetes que cubre esto. Incluir esta medicación va a ser un tema muy rápido y el tema es su indicación para el tratamiento de la obesidad por fuera de la diabetes, ¿sí? Yendo un poco al mercado local, ¿no es cierto? Porque hablamos hasta ahora de la problemática que es para nosotros hacer la gestión de compra de medicamentos de alto precio, ¿sí? Y las variables que estuvimos viendo del precio local, que es más caro que el precio internacional, y la discusión que tendremos que dar para conseguir un precio lógico. Pero tenemos también el problema digamos, de todos los días con los medicamentos que a veces en la jerga los llaman los medicamentos de ferretería, los medicamentos habituales, ¿sí? Ustedes fíjense, esto es lo que más se vende en Argentina. ¿Qué características llaman la atención que hasta ahora no hemos podido dilucidar por qué es así? Y en otras clases de fármaco creo que también Cifré o Juan lo cuenta. Nos llama la atención que la levotiroxina está primero. La levotiroxina, para los que no son médicos, es un medicamento que se utiliza esencialmente en el 99% de los casos para tratar el hipotiroidismo. Pero nos llama la atención que está primero en muchas series, no es un solo dato que puede estar equivocado. En todas las series que vamos, siempre la levotiroxina está primero. Después tenemos 2 drogas que están dentro del top 10, que es el clonazepam, está en segundo lugar, y en octavo lugar es el alprazolam. Es decir, el uso que tenemos de ansiolíticos en Argentina es bastante elevado. Tenemos, por otro lado, también 2 medicamentos, como hablábamos antes, para el descenso del colesterol, que es la rosuvastatina en tercer lugar y la atorvastatina en 10º lugar. Y medicamentos, bueno, metformina para diabetes y para la hipertensión, quinto y sexto, los Sartran y enalapril, que son medicamentos, sobre todo el enalapril, clásicos para el tratamiento de la hipertensión y los síndromes coronarios. Todos, les diría, tienen más o menos cierta lógica vinculada con la prevalencia de las enfermedades. Lo que no les podemos contestar por ahora, y en algún momento lo sabremos, porque la levotiroxina sigue estando en ese lugar, ¿cierto? Así todo, este tipo de medicamentos, ustedes como compradores y en la gestión de compra de medicamentos, lo más probable es que los negocien con droguerías. La mayor parte de las obras sociales generan la gestión de compra a través de los distribuidores y droguerías del mercado, ¿no es cierto? Acá lo que estamos viendo es cómo decreció en volumen por el aumento de costo de los medicamentos, cómo decreció el volumen de las unidades que se vendieron, ¿sí? Pero lo que hace a volumen de venta en términos económicos, no de unidades, el mercado creció. Es decir, que no hubo una pérdida puntual de la industria porque vendió menos cajas, que redujo el negocio desde el punto de vista financiero, sino que hubo un crecimiento. Y esto también, bueno, creo que lo deben haber visto, un poco si uno ve la foto del último tiempo, donde puede decir, bueno, el precio de los medicamentos tuvo una correlación con los índices de precio al consumidor, más o menos se comporta igual, o sea que uno diría, bueno, están controlados esos precios, pero la realidad
¿no es cierto? Es cuando uno va más para atrás, ve que antes del cambio de gobierno, unos meses antes, hubo ese, como algunos llaman, el colchón que se preparó para después tener esa conducta vinculada al aumento de precios. Hubo un gran crecimiento que hizo que después se pudiera, ¿sí?, mantener un nivel de precios vinculado con el índice de precio al consumidor. Otro de los elementos que son muy, muy interesantes de analizar y que les va a pasar a ustedes y les va a pasar a los afiliados es este gráfico que yo elaboré tomando 5 medicamentos, todos con la misma presentación, la misma marca del medicamento, entre diciembre del 2018 y diciembre del 2023. O sea, el mismo antibiótico, el mismo ansiolítico, el mismo antiulceroso, T4 y una estatina. Entonces, fíjense que son parte de los 10 más vendidos, de las especialidades de los 10 más vendidos. No importa la marca, no viene al caso la marca, porque eran todos medicamentos que estaban tanto en el 2018 como en el 2023 en la misma forma farmacéutica y en la misma presentación. Sin embargo, ¿cuál es la alteración? Que comparándolo con el sueldo mínimo vital y móvil de cada periodo, que es un reflejo de cómo se modifican nuestros sueldos, es decir, cuando aumenta el sueldo, normalmente hay un acuerdo por el cual se aumenta el nivel de salario mínimo vital y móvil. Bueno, en el año 2010, en diciembre del 2018, yo compraba tanta cantidad de cajas de medicamento, compraba 82 cajas del mismo antibiótico, compraba 120 cajas de ansiolítico, de estatina que son más caras, obviamente compraba menos cajas. ¿Sí? En 2018 me alcanzaba para comprar 17 cajas de esa estatina. Ahora, en el 2023, fíjense que en vez de 17 podía comprar 12 cajas de antibiótico, en vez de 82 cajas podía comprar 66. ¿Qué significa esto? Que mi poder de compra en forma individual, vinculada con el salario, bajó casi un 50%. Puedo comprar el 50% menos de medicamentos. Esto tiene dos lecturas. Puedo comprar el 50% menos porque disminuyó el poder adquisitivo del salario, lo cual es cierto, porque viene del año 2017, viene bajando el poder adquisitivo del salario y no se recupera, y porque además el medicamento aumentó por encima de los niveles de inflación, ¿sí? Pero la realidad, que en el mostrador de la farmacia nos encontramos con esto. Hoy, poder acceder al medicamento, tanto para el que tiene cobertura y mucho más grave para el que no tiene nada, le resulta hoy muchísimo más restrictivo que en el 2018. Y esta distorsión, además de precio, esto también es clave, no sé si ya la tienen esta imagen, pero creo que es importante para recordarla, de lo que es el mercado argentino. Estas son valores de medicamentos obtenidos en procesos licitatorios, ¿no? Y la variación que tienen con respecto al precio manual farmacéutico. Fíjense que algunos productos tienen hasta el 95% de valor por debajo del precio supuestamente de venta al público. El que menos tiene es el que está en primer lugar, que tiene el 64%. Entonces, no es que una licitación por una cuestión de compra en escala, de condiciones de pago, puede bajar un 15, un 20, un 25, un 30%. No, bajan el 95% el precio. Quiere decir que eso es una distorsión propia del mercado. Y miren que si tendrá que ver con la primera imagen que vimos al comienzo, la gestión de compra. Ustedes cuando tengan que definir comprar determinados medicamentos y le pasen un precio o tengan como guía el valor que está en el manual farmacéutico, de ahí a la realidad pueden tener una diferencia que en algunos casos puede ser hasta el 95%. Entonces, ustedes pensando que hacen una buena gestión, la droguería que ustedes utilicen de confianza les diga, no, pero yo a ustedes, porque me pagan a 30 días, les voy a hacer un precio y les voy a bajar el 10%, la realidad le están cobrando casi un 80% de más.
en algunos productos. ¿Está? Por eso, les repito, es un gran desafío la gestión de compra. Hay que conocer muy bien el mercado, hay que conocer muy bien los productos y la relación entre ese valor de mercado, el valor de salida del laboratorio y el valor del precio del manual farmacéutico. Son variables que tendrían que tener una correlación, pero que muchas veces no la tienen. ¿Sí? En el medio entre el valor de un producto de salida del laboratorio hasta que llega al mostrador de la farmacia, está todo lo que yo no se los voy a repetir porque ya lo vieron, lo que es la distribuidora, lo que es la droguería y lo que es la farmacia y los costos de cada uno. Bueno, ahí en ese pase de manos necesario, porque existe en todo el mundo la logística, probablemente el problema de Argentina es que ese valor de logística supere por ahí el 20% del costo o más. En otros países existe, pero es mucho menor. Entonces, por un lado, tenemos ese costo, así como les decía, el IVA que existe ya de movida, estamos pagando un 21% más. El costo de una logística en Argentina es excesiva en cuanto al valor que le agrega el medicamento. Y en tercer lugar, las distorsiones que hay entre el precio real y el precio que uno puede conseguirlo manifestado en esto. Todas esas son las variables que tienen que conocer. No les puedo dar la fórmula para decir, no, mira, este medicamento está a tal valor, pero este es más bajo. Cada uno lo van a tener que ir negociando ustedes y a partir de la negociación con varios oferentes va a ser la única manera de llegar a cuál es el valor real. Pero existe y por eso tienen que ir a buscar esa negociación de precios. Esto ya creo que se los mostré la otra vez, pero es importante con respecto a lo que hace la equidad en lo que es en la adquisición de medicamentos. Estos son los deciles de la población de acuerdo a sus ingresos. El número 1 son la gente de menores ingresos, el número 5 son los de mayores ingresos. Ahí en color turquesa prácticamente es el gasto de bolsillo de cada segmento. Entonces, fíjense, los más pobres gastan el 56% en el mostrador de la farmacia, los más ricos solamente el 25%. Pues es una situación de inequidad absurda que se debería resolver y no perjudicar al sector que además paga de contado en el mostrador de la farmacia, porque este que está en el segmento número 5 probablemente paga una parte del medicamento porque gasta el 25% nada más porque tiene distintos descuentos que se le aplican. El número 1 lo más probable es que no tenga cobertura, sea de los 18 millones de personas que no tienen cobertura en Argentina y pagan el 100% de lo que dice el manual farmacéutico. Salvo que algunas farmacias hoy por hoy reconozcamos que están haciendo un descuento por pago contado, lo cual me parece lógico. Otro tema que me parece que es por ahí novedoso para el mercado nuestro, pero que existe hoy cuando uno se plantea si los únicos que pueden hacer recetas para indicar medicamentos son los médicos. ¿Sí? Uno pensaría que en todo el mundo es así, la realidad es que un país muy conservador y productor como Estados Unidos autoriza a los farmacéuticos a hacer determinadas prescripciones. ¿Sí? Por eso esto es importante que lo sepamos, porque también es una cosa para cambiar en la Argentina. Uno en primera instancia tiende a pensar, no, ¿cómo el farmacéutico va a prescribir? Lo cual lo primero que tiene que preguntarse es, pero si existe un nivel de autoprescripción altísimo en la Argentina. Es decir, si un paciente puede ir al mostrador y decir, bueno, a mí dame tal medicamento porque a mi tía se lo dan y le hace bien para el dolor de cabeza, a ver, por más razón, un profesional farmacéutico podría indicar determinados productos. ¿Sí? El hecho de que hoy esté relegada la farmacia es una cosa que tenemos que rever en un país empobrecido como la Argentina, pues tenemos miles de farmacias distribuidas en todo el país que deberíamos transformarlos en verdaderos centros de atención primaria de la salud, darle un rol al farmacéutico mucho más profesional que el que tiene hoy, inclusive incorporarle en las farmacias gabinetes para que pueda hacer consulta farmacológica. Tenemos una gran cantidad de pacientes polimedicados que no los controla casi nadie.
y el médico, en general, si no hay un médico de cabecera que lo sigue, no le da mucha bolilla a la poliprescripción y es el ámbito exclusivo de acción del farmacéutico. Entonces creo que hay que capacitarlo, por un lado, al farmacéutico para que no se transforme en un simple vendedor de productos, sino sea realmente un profesional y que tenga estas cualidades que tienen otros países. Acá esto se los voy a dejar, lo pueden leer, pero bueno, si bien se le limita las prescripciones a determinados productos, cada estado define lo que el farmacéutico que se haya capacitado puede prescribir a sus pacientes, que no son productos obviamente de venta libre, ¿no? Y acá está distribuido cada estado lo que puede hacer y en qué se tiene que capacitar. Cuando vamos, todo esto me parece que es importante porque es novedoso. Mucha gente no sabe que el farmacéutico puede prescribir ciertos medicamentos en Estados Unidos. Acá estamos años luz de llegar a esa situación y que el farmacéutico, como les decía, tenga el rol que tiene que tener. Cuando vamos a otro tema que también yo lo hablo siempre porque también tiene que ver con lo que hablaba recién el participante con respecto a lo que es innovación, lo que son patentes y todo. Yo tomo estos países donde la mayoría están dentro de los mejores países del mundo en términos de salud y vemos cuál es el gasto que gastan los habitantes de estos países en medicamentos. Les aclaro que son todos países que pertenecen a la OCDE, es decir, que son países que respetan a rajatabla las patentes, ¿sí? Sin embargo, fíjense que a la cabeza tenemos, por ejemplo, Suiza, Japón y Alemania, que gastan un promedio de más de $800 por año en la farmacia, en medicamentos ambulatorios, sus habitantes. Y por otro lado, en el extremo tenemos Noruega, Países Bajos y Dinamarca, que les aclaro, para los que no conocen, que viven mucho mejor que nosotros, ¿sí? Pero sin embargo pagan entre 300 y $450 en medicamentos. Entonces, y el promedio del mercado, bueno, está ahí entre los $550, el promedio del mercado de estos países. Entonces, ¿por qué traigo esta imagen? Traigo esta imagen porque si estos países todos pagan patentes y uno gasta 350 y el otro gasta casi 900, la dispersión del precio no tiene que ver exclusivamente con respetar o no las patentes, tiene que ver con la conducta prescriptiva de los profesionales, con los acuerdos de ese país con la industria farmacéutica, con el uso o no de guías de práctica clínica, bueno, con un montón de variables que no es solamente la patente, porque si la patente fuera lo que tiene el mayor peso para definir el costo del medicamento en el mostrador de la farmacia, acá tendríamos una línea casi horizontal y no la tenemos. Es total y absolutamente variable. Alguien dice, bueno, lo que pasa en estos países que gastan menos es porque tienen poco desarrollo de la industria. Bueno, a ver, es un tema que también en la Argentina tendremos que definir, porque si toda la vida nos pasamos diciendo que la Argentina es una barbaridad, que haya 300 obras sociales, lo cual comparto ampliamente, por ahí debería haber 50 obras sociales. Bueno, nadie dice que en la Argentina hay 200 laboratorios. ¿Deberíamos tener 200 laboratorios? Bueno, son parte de las preguntas que si no las planteamos nunca lo vamos a resolver. Porque si el tema pasa porque hay una oferta muy grande de industrias farmacéuticas, todos quieren ganar niveles y tener niveles de rentabilidad elevados y tampoco es un sector que sea mano de obra súper importante y si para tener un desarrollo de la industria de esa manera, para que la gente pague los medicamentos al valor que lo estamos pagando, con todos los ejemplos que vimos a lo largo de la clase y comparado con países desarrollados, algo estamos haciendo mal. Para lo cual, bueno, necesitaríamos crear y desarrollar, que será motivo de
del otro ciclo, crear una política nacional de medicamentos, donde estén representados los intereses de todos los sectores, esencialmente de los habitantes. Son los más postergados o no puede ser que los más privilegiados sean los más poderosos. ¿Sí? Y eso es lo que habrá que redefinir en una política donde estemos todos representados. O sea, los habitantes, los ciudadanos, la industria que tiene su lugar, los distribuidores, droguerías, financiadores y el Estado presente. ¿Sí? Si no, nos vamos a seguir repitiendo inequidades, ¿no es cierto? Y acá se lo ve también de este gasto, no del que vimos recién, del gasto general en medicamentos, el gasto general, ¿cuánto financia el Estado en estos países? Pues fíjense que el promedio es el 58%. Y si vamos al gasto total en salud, está mucho más cercano, casi al 80%. ¿Qué significa esto? Que estos países son todos desarrollados. Obviamente no hay ningún país acá, para que nadie se asuste, no hay ningún país comunista en todo esto. Es obvio, ¿no? Pero sin embargo, el gasto público de todos estos países supera el 70, y casi podríamos decir que está cerca del 80%. En la Argentina les aclaro que estamos mucho más bajos. Entonces, estas son definiciones claves para ver cómo salimos adelante del atolladero que estamos a nivel salud en la Argentina, y en este caso temas de atención médica. Entonces, si hasta ahora tienen alguna duda, me preguntan, no sé si la gente que está en sus casas. Bueno, vamos a hacerlo hoy sin cortes, así que es el último día, nos vamos más temprano, pues ya estamos casi por terminar, así que los que tengan alguna pregunta, piénsenla. Bueno, había otras, pero probablemente no están, no las puse. Así que bueno, acá hay, sí. Luis, con respecto a este panorama claro, la pregunta sería, que es compleja de todos modos, porque vos hacías mención acerca de establecer consensos con diferentes sectores. ¿Cómo verías potencialmente el rol del Estado frente a un escenario de estos medicamentos de alto precio y que creciendo cada vez esa potencialidad de crecimiento hace de que sea muy difícil distinguir quién debería financiarlos? Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca del rol del Estado, estratégicamente hablando, de cara al futuro, ¿no? Bueno, en esto no hay ninguna duda, y de hecho nosotros lo tenemos escrito en un proyecto de ley que hicimos con el doctor Kochler y que lo presentamos informalmente en el Congreso ya hace varios años, donde uno de los puntos que definimos es que las tecnologías de alto precio, entre los cuales están incluidos los medicamentos, tienen que ser de financiamiento público para toda la población. Es decir, que en los primeros 3 años desde su aprobación, teniendo en cuenta que su aprobación debería ser, más allá del ANMAT, también por una agencia de evaluación de tecnologías que priorice cuáles son las tecnologías a las cuales vamos a financiar, y deberían ser financiadas por el Estado, para todos los habitantes. El Estado y el gobierno de turno deberá definir qué mecanismo utiliza, si es un mecanismo de seguro, donde cada provincia podrá, inclusive como estamos dentro de un marco de un país federal, podrá adherir, por ejemplo, a este seguro y de pagar la cuota parte de los habitantes para tener los beneficios de este seguro, lo cual, además de ser equitativo, tiene la ventaja que lograríamos primero poder negociar una política de precios para un volumen importante de población, y por lo tanto tengo que pensar que vamos a poder bajar los precios y no mostrar más que sean históricas esas imágenes que mostramos donde eran mucho más baratas estas nuevas tecnologías en España e Inglaterra que en Argentina. Entonces, si vamos a convivir con un 40% de pobres, queremos que la gente acceda a nueva tecnología y pagamos el doble que estos países, no vamos a resolver nunca el tema. Por eso el Estado debe tener participación activa, debe ser equitativo,
deben pagar todas las provincias que adhieran la cuota parte que le corresponda. O sea que les diría hasta muy sencillo que se resuelva. ¿Quién tiene que definir ese fondo que se cree o ese seguro? El Congreso. Porque no les voy a volver a mostrar la imagen del médico en el consultorio con el paciente. ¿Quién va a decidir? ¿El médico si le indica o no a un paciente tal o cual tecnología de alto precio? No lo va a hacer. El paciente va a decir, no, no quiero esta tecnología para mi hijo porque es muy cara, para que no se resienta el país, el paciente no puede decidir. Los jueces ya vimos, deciden y deciden, para la mayoría de los financiadores, deciden equivocadamente, supuestamente. La realidad es que hoy no tienen un marco jurídico para decidir con claridad, porque no hay una canasta explícita. Entonces nosotros necesitamos que el Congreso diga, bueno, en este fondo, este año, cuando se discute la ley de presupuesto, se van a financiar este listado de productos, serán 15, 20 o 50, y todos los años vamos a designar cuáles son el nivel de recursos que el Congreso decida. Los productos que no estén ahí no se financian, ni tampoco la justicia los va a poder incorporar por amparo. Si quiere hacer un amparo, se lo tendrá que hacer el Estado Nacional, no a un financiador que bajo ningún punto de vista puede prever medicamentos o tratamientos de 1 millón o de 2 millones de dólares como hemos tenido. Entonces, está claro que a través de la ley de leyes, que es la ley de presupuesto, se tiene que definir los medicamentos, que con el auxilio de una agencia de evaluación de tecnologías se incluyan o se excluyan medicamentos que a lo largo del tiempo no tienen la utilidad que se pensó y se priorice qué medicamentos vamos a tener en ese listado. ¿Sí? Hoy en día, en Latinoamérica, la preocupación de los laboratorios internacionales es que hay una rémora en el ingreso al área comercial de los nuevos productos entre 3 y 5 años. ¿Sí? Bueno, no pueden contestar si después de esos 5 años hay muchos productos que las autoridades de cada país le digan no, no lo aprobamos. Lo aprobó la FDA o lo aprobó la EMA, pero en tal país no lo aprobamos. Hicimos esta pregunta en México hace poco, donde se hizo el Congreso de Laboratorios Internacionales, y nadie la supo contestar. Con lo cual, esa rémora, en definitiva, sirve para prolongar el ingreso de medicamentos que son de alto precio. No es que se prolonga porque hay dudas con respecto a las características de ese medicamento en cuanto a efectividad, seguridad y todo lo que las agencias locales hacen. Que lo que en definitiva hacen es repetir lo que hicieron las madres de esas agencias, como puede ser la FDA, con 2.000 billones de dólares de presupuesto, y nosotros de acá vamos a opinar algo distinto. En la historia creo que no pasó nunca, ni en la Argentina ni en las otras agencias que hay, como el ANMAT homólogos en otros países. Así que, por lo tanto, eso es una cosa que deberíamos resolverlo, si quieren, a nivel latinoamericano, así como existe una EMA, tener una agencia para toda Latinoamérica que cumpla, digamos, ese rol. No estoy hablando de agencia de evaluación de tecnología, estoy hablando del rol de ANMAT, ¿no es cierto? Entonces, no hay duda que el medicamento, para centralizarlo, debe ser financiado por el Estado, el financiamiento público, por lo menos durante 3 o 4 años. Es el periodo en el cual baja el valor de la tecnología o aparece otra. ¿Hay otra pregunta? Sí, bueno, Anabela Criniti y Carolina Cian más o menos formulan la misma pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a Promesa, la instancia que implementarán de medicación previo a amparos? Optativo. Bueno, primero ahí les paso el aviso que el jueves próximo, no este jueves, sino la otra semana, justamente vamos a hacer un encuentro para discutir las promesas que nos hace Promesa. Bueno, para los que no lo leyeron, es un DNU que ayer se publicó, y lo que hace es habilitar la instancia optativa para los que hagan, a los actores de las causas, es decir, los que inician una causa, ir a una instancia de mediación. Hoy por hoy,
si uno analiza cuáles son las causas de mediación, hay de diferentes tipos. Las de responsabilidad civil, que les diría que son las que, digamos, afectan a la actividad médico-profesional, a las instituciones, ya hace años que es obligatorio, ¿sí?, ir a la instancia de mediación antes de ir a sede judicial, por un lado. O sea que fuera, sacando eso, que ya en la Ciudad de Buenos Aires es obligatorio desde hace años, ¿qué nos queda por delante? Bueno, lo que hablamos hasta hoy, de aquellos que van a hacer un amparo para acceder a tal o cual medicamento. Como la norma del DNU lo hace optativo, la duda que yo tengo es, si yo quiero conseguir un medicamento, para poner un ejemplo práctico, para mi hijo, porque me lo indicó el médico, la obra social me dijo que no, entonces voy directamente y pido un amparo, lo más probable que el juez tome una medida cautelar, que es decir, bueno, me obligue como obra social a que cubra ese medicamento. Después el juicio seguirá y se definirá con el tiempo lo que pasa. Ahora, la alternativa que me están ofreciendo con esto es decir, bueno, en vez de ir al juzgado directamente, usted vaya y pida que se sortee un mediador. Mediador, una vez que está sorteado en el registro de mediadores, tiene 5 días, ¿no es cierto?, para llamar a las partes pueden no ir, si no está justificado la ausencia o, digamos, puede llamar a una segunda reunión, si está justificado tiene otros 5 días más para llamar a las partes que se pongan de acuerdo y así hay una serie de procedimientos. Con lo cual, para el caso de judicialización por medicamentos, yo no creo que la gente lo use mucho. Pues la gente lo que quiere es que le cubran un medicamento. En la negociación, ¿qué va a negociar? En vez de 2 pastillas por día, dame una. No, realmente no lo veo. Cosa que sí sucede en el caso que hablaba anteriormente, de responsabilidad civil, porque en la mala praxis, cuando se condena una situación de responsabilidad por mala praxis, hay muchas variables donde se puede llegar, digamos, a acuerdos. Para el hecho de conseguir una droga o el acceso a medicamentos, no lo tengo tan claro que esto ni acorte tiempos ni resuelva situaciones. O sea, por lo menos no, en esa área no la estoy viendo. Otra importante causa hoy de mediaciones son de afiliaciones. Digamos, hoy la mayor cantidad de amparos tienen que ver con gente que está en una obra social y cuando se jubila la obra social unilateralmente le dice, no, usted se tiene que ir a PAMI, lo cual es total y absolutamente ilegal y ya hay sentencias de la Cámara que dicen que eso es ilegal. Sin embargo, sigue habiendo causas. No sé si esto, digamos, va a reducir, porque esto es una lectura equivocada de la ley de PAMI que es clarísima. La gente cuando se jubila el que elige es las personas, si quiere quedarse en la obra social o se va a PAMI. Así que, bueno, no sé si les contesté, pero la realidad mía es esa, lo que creo. Sí, hay otra pregunta. Otra, Carolina Cian, si nos pudiera compartir qué percepción tiene sobre la creación de la Agencia de Evaluación Tecnológica Sanitaria anunciada por el gobierno, ya pasaron 2 meses desde el anuncio y aún no se publicó en el boletín oficial. ¿Qué podría deberse a esa demora? ¿Qué podríamos esperar de su creación? Mirá, yo te voy a contestar de la siguiente manera, con cierta ironía. En el día de ayer nos despertamos con 2 noticias. Primero, salió en el boletín oficial lo que vos preguntaste antes, es decir, salió la creación del sistema de mediación, ¿sí? Pero al mismo tiempo salió en el diario de la Nación. No es que nos enteramos todos, el periodista fue, leyó, compró el boletín oficial, o sea que los medios lo sabían prácticamente antes de que se publique en el boletín oficial, con lo cual me parece que hay una tendencia de publicar o publicitar determinadas cosas sin saber cuál va a ser el impacto específico que eso va a traer. Que es lo que contestaba con respecto al tema de mediación. No es malo, no sé si el impacto que va a tener va a servir o no. Yendo al tema de agencia, bueno, mira, el tema de agencia, mi opinión es pública porque la dije en el Congreso cuando fui citado hace poco, justamente a raíz del anuncio del gobierno. El gobierno dijo, vamos a hacer, lo dijo el encargado del vocero presidencial, lo dijo el ministro de Salud, me alegro que puedan crear una agencia,
Pero bueno, yo discutí en el Senado el primer proyecto, que los que quieran se lo podemos mandar, después pedirlo por mail. El primer proyecto que se presentó hace casi 10 años lo discutimos en el Senado. Y como decimos para no perder el humor, fue uno de nuestros primeros fracasos en política. Nosotros no nos marean los fracasos porque nos fuimos con el proyecto y nos dijeron que no. Y el proyecto fue denegado en el Senado. Después se presentaron 5 o 6 proyectos más y no se discutieron. Sale el gobierno diciendo que lo vamos a hacer por un DNU, como muy bien comentaste vos, hace 2 meses y todavía estamos esperando que aparezca. En el medio, cuando sale la publicidad por parte del vocero presidencial, el Congreso se apura, la Comisión de Salud se apura a hacer una reunión informativa diciendo, bueno, acá tenemos 7 proyectos. Parecía una carrera de embolsados entre las dos partes, entre el gobierno que lo quería sacar por DNU y el Congreso que dice, yo acá tengo hace 10 años y ahora tengo 7 proyectos y tampoco lo saco. Y yo ahí les dije una cosa muy dura, le digo, mirá, yo lo presenté hace 10 años, no es que sea esquizofrénico y ni es que ahora esté en contra, lo que digo es, ojo con las expectativas que le ponemos, porque la problemática de hoy es distinta. Hace 10 años, nosotros hace 10 años lo presentamos con un paquete de medidas, entre las cuales estaba crear una canasta de servicio, sacar el PMO, no sacarlo, actualizarlo, transformar en una canasta de servicio, llamamos una licitación para hacerlo, resolvimos el tema del pago a los hospitales, estamos hablando del año 2015-2016, hace 10 años. Hoy en día, en forma aislada, pensar que la agencia nos va a venir a resolver los problemas que tenemos es un poco ingenuo, al menos. ¿Sí? Entonces, lo que pienso es eso, ¿la agencia es buena, es necesaria? Sí. ¿Nos va a resolver muchos problemas? No creo, en el marco político que tenemos hoy. Y aparte otra cosa que está cambiando en los últimos años es que todas las agencias del mundo, hay alrededor de 30, 40 agencias, por ahí vamos a suponer que hay 10 que son las mejores del mundo, o sea, con el NICE a la cabeza, las de Canadá, Barcelona, las que ustedes quieran, todas usan la misma tecnología para evaluar las tecnologías. Todas usan las mismas herramientas. Para todas el metro debe tener 100 centímetros. Con lo cual no veo que haya muchas diferencias entre las cosas que evalúan las distintas agencias del mundo. Y si nosotros tomamos, ¿no? De hecho, es lo que hace también la CONETEC, que evalúa los informes de otras agencias y sacamos conclusiones vinculadas al costo-efectividad, que es distinto a la Argentina. O sea, las prioridades de Argentina, con 40% de pobres, un PBI per cápita de $12.000 versus a cualquiera de los países que hablábamos hoy, de la OCDE, que tienen de 40.000 euros para arriba de PBI, probablemente el costo-efectividad, los umbrales de estos países sean distintos. Eso es lo que hay que evaluar. Después, la tecnología en sí, lo grosero de la tecnología, cualquiera de estas agencias lo hace y lo hace bien. Entonces, esa es un poco la opinión. No sé si quedaron Tengo otra. satisfechos. ANEFITS no debería estar por encima de ADMAT, ¿verdad? Bueno, esa es otra de las discusiones. Si la agencia debe discernir si una molécula, un nuevo medicamento ingresa o no ingresa, si una vez que ingresa pasar la ANMAT. No, yo creo que la agencia debería estar después de la ANMAT. Y otra de las preguntas que no la hicieron, pero seguramente las van a hacer, que es el tema si tiene que ser o vinculante o no. Mi opinión es que la agencia no debe ser vinculante porque el ser vinculante dice que de alguna manera lo que una agencia defina, la justicia lo tiene que aceptar. Y bajo ningún punto de vista la justicia va a aceptar eso y me parece absurdo. La justicia siempre debe tener la última palabra. Lo que nosotros tenemos que lograr el día que tengamos una agencia es que esté integrada por gente de un nivel, digamos, académico y ético incuestionable, y cuando tome una decisión, a nadie se le ocurra ir en contra de la decisión que tome una agencia. ¿Sí? Entonces, para eso hay que trabajar.
no lo logramos poniendo una cláusula que diga lo que dice la agencia es vinculante. Algún organismo que todavía no tenemos, que no sabemos cómo lo va a integrar, cómo se va a integrar, qué prestigio va a tener la gente que lo integre, para definir que antes de crearla, que esa definición de la agencia sea vinculante y esté por encima de la justicia. No sé si te contesté, porque se quedan, después de la respuesta se quedan todos. Sí, sí. Bueno, algunas, Una pregunta. sí. ¿Cómo ves el tema de, hablando un poco de todo esto, de los acuerdos de riesgo compartido? O sea, ¿qué posibilidad le ves en este contexto del país hoy de que generen ahorros y de que se implementen efectivamente? No sé si por las obras sociales o por el gobierno, o cómo lo ves. No, a ver, dentro de lo que es, digamos, la gestión la gestión de compra en forma global, una de las variables es desarrollar el concepto de riesgo compartido. Para mí tiene algunos puntos que no son claros. Cuando uno acepta que haya un convenio de riesgo compartido es porque hay dudas con respecto a lo que vos me estás ofreciendo, ¿no es cierto? Pues si yo, a ver, soy pelado y vos me decís, acá yo tengo esta droga que te va a hacer crecer el pelo, te vas a transformar en un Beatle dentro de los próximos 2 años, ¿no es cierto? Vale $10.000 y vos decís, no, yo quiero tener pelo, pero $10.000 es mucho. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir el riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel que vamos a compartir? Si me crece un poco, en vez de 10 te voy a pagar 4,5, te voy a pagar 5. A ver, yo lo digo así con un ejemplo risueño, porque en un punto, digamos, cuando hacemos un riesgo compartido, es porque tenemos dudas con respecto a lo que más se habla es la efectividad de lo que yo estoy vendiendo, pero por otro lado, dudas también sobre los efectos adversos que pueda provocar el medicamento. Con lo cual, yo creo que es una herramienta que tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Que hay que instrumentarla muy bien para que no sea, como hacemos de riesgo compartido, hagamos entrar cualquier cosa, total, después vemos, ¿sí? Y creo que hay que repetir hasta el cansancio algo que pasó ayer entre comillas, en salud, ayer pueden ser años, con una molécula que se aprobó, que es el famoso Rofecoxib, que fue un antiinflamatorio de Merck, creo que fue, Sí. De Merck. Se aprobó, se comía a los chicos crudos, que era el antiinflamatorio que sacaba todo, ¿no es cierto? Que calmaba el dolor, que era espectacular. Se vendieron miles y miles de millones de dólares con este antiinflamatorio. En la Argentina, obviamente, también se vendió. Hasta que un señor de España empezó a decir, bueno, pero ojo, mirá que hay mayor cantidad de infartos con esta. No, pero no puede ser. Le hicieron juicios millonarios contra este tipo. El tipo siguió adelante desde España, pobrecito, ¿no es cierto? Parecía Don Quijote contra los molinos de viento. Bueno, en definitiva, el señor tenía razón. Y cuando fueron a hacer un análisis de los trials, ya la Cleveland Clinic había dicho que había mayor cantidad de infartos. Y se pasaron por alto. Y eso pasó hace muy poquitos años, ¿eh? Y tuvieron que sacarlas del mercado, la droga. Entonces, estamos hablando de drogas con trial de muchos cientos y cientos de pacientes. Hoy que salimos al mercado con estudios, a veces por las circunstancias, flojitos de papeles, digamos, creo que hay que tener cuidado. No lo arreglamos solamente cuando decir, vamos a compartir el riesgo y vemos lo que pasa. ¿No es cierto? Es una buena medida por ahí desde el punto de vista económico. No sé si sanitaria, salvo que no tengamos otra posibilidad. Así que bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco a todos la participación. Sepan que hoy termina esta etapa del curso, pero la conectividad vía mail está permanentemente abierta, las dudas que tengan.
las pueden evacuar, se las vamos a ir contestando. Y bueno, también el programa de actividades como esto que surgió hoy, de este programa Promesa que salió en el DNU ayer. En la semana que viene nosotros siempre estamos también atendiendo, además de los temas de fondo, los coyunturales como este DNU que surgió, bueno, para analizarlo con expertos del derecho, a ver cuál es la visión y participar un poco entre todos. Así que, bueno, les agradezco y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.